Y es aquí donde vamos a compilar nuestras experiencias, lo que hemos relevado con el cliente, los vecinos, la geología, nuestras investigaciones, la exploración que realizamos en campo, los resultados de caracterización, y todo esto lo vamos a entrelazar para escribir un informe que es conocido como estudio de suelos. Este estudio de suelos, hasta hace muy poco tiempo, quedaba en el marco de la responsabilidad profesional y generalmente vinculado a consultores de mucha trayectoria, en donde su conocimiento lo llevaba a ser una persona, llamémosle entre comillas, especial, porque sirve de consultor para otros profesionales, pero no estaba regulada la forma en la que debía llevar adelante el trabajo, no estaba normalizada, no estaba especificada en los códigos reglamentarios. Y de esta manera, cada uno de los consultores utilizaba técnicas diferentes para llevar adelante la misma tarea. Entonces, algunos consultores proponían hacer una penetración dinámica y un pozo a cielo abierto. ¿En qué terreno? Y posiblemente en cualquiera. Otros recomendaban utilizar el ensayo DPL, un ensayo liviano de caracterización por golpe, síntoma de muestra, y hacer correlaciones en base a estudios próximos. Otros solamente realizan perforaciones a cielo abierto o con máquinas o manual. Entonces no hay una uniformidad en los resultados que se obtienen, y esto hace que sea prácticamente, llamémosle, algo artesanal. El artesano es el que sabe cómo se hacen las cosas, y el resto no tiene demasiada información como para poder llevar adelante. Hay un marco reglamentario ahora. Se ha escrito un reglamento en donde podemos conocer cómo deben realizarse y qué es lo esperable de los estudios de suelos. Esto que yo les estoy comentando es absolutamente nuevo. Vean ustedes que en la placa 31 se muestra la resolución 30 del 2019, que se publicó en el mes 6 del año 2019 en la ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio del Interior, de Obras Públicas y Vivienda, en donde se establece el marco legal para la aplicación de normas vinculadas con los estudios de suelo. Es algo súper reciente. Ni siquiera estaba estipulado cómo debían hacerse este tipo de trabajos, y por lo tanto de ahí la dificultad de llevarlos adelante. Al no tener una herramienta de respaldo legal, cada profesional llevaba adelante la actividad como mejor le parecía. Y en esto me incluyo, yo tomo determinaciones sobre cómo realizar el estudio de suelo, y eso queda bajo mi criterio y bajo mi cargo. Por lo tanto, no existía un marco reglamentario que, por un lado, protegiera al solicitante, al comitente, ni que me protegiera a mí como profesional responsable. No obstante, en los informes uno toma los recaudos necesarios para poder cubrir al profesional, al propietario de la obra y a nosotros mismos. Pero bueno, ahora tenemos elementos adicionales para poder estar en un cuadro, llamémosle, más legal. Pero no somos los únicos. En esta resolución se pone en vigencia, y leo textual: póngase en vigencia la reglamentación que se detalla a continuación, que como anexos 1 al 7 forman parte integrante de la presente resolución. Y aquí aparecen el reglamento 103, el reglamento argentino para construcciones sismorresistentes, la parte de las construcciones correspondiente a los comentarios de dicho reglamento. También aparece para la parte de soldaduras de estructuras de acero sismorresistente. Para el reglamento 306, reglamento argentino de estructuras de acero para antenas, que tampoco estaba muy bien. Y acá fundamentalmente la que a nosotros nos interesa, que corresponde a la 401, reglamento argentino de estudios geotécnicos, y por otro lado los comentarios al reglamento argentino de estudios geotécnicos. Estos comentarios generalmente tienen tanta relevancia como el propio reglamento, producto de que nos permite comprender cuál es el espíritu de lo que se escribió en el reglamento. Así que vamos a hacer una breve revisión de los aspectos de mayor relevancia que nosotros hemos analizado respecto a las condiciones
establecidas en este marco reglamentario. Así nos vamos a centrar en el Reglamento 401, Reglamento Argentino de Estudios Geotécnicos, que fue elaborado durante muchos años y finalmente en julio del 2018 quedó su versión, llamémosle, definitiva, al igual que los comentarios a este mismo reglamento. Aquí en Córdoba se llevó a cabo en la legislatura con un trabajo muy arduo entre las universidades y el Colegio de Ingenieros Civiles. Se trabajó para que se sancione la Ley de Seguridad Estructural. Esto fue impulsado claramente por el Colegio de Ingenieros Civiles con el apoyo de las universidades, tanto la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica y la Universidad Católica. Ustedes en esta imagen que yo he colocado aquí pueden ver al ingeniero Justi, que es nuestro estructuralista. Si no lo han tenido todavía en alguna asignatura, lo van a tener en quinto año en una de las materias especiales. Él trabajó activamente junto con Federico Martí, que es el actual presidente del Colegio de Ingenieros. Bueno, hay otros profesionales más que no tienen demasiado vínculo con nuestra institución, con la UTN. No obstante, siempre presentes corresponden a profesionales de otras universidades de mucha relevancia, prestigiosos, conocidos, al igual que Seba, que ustedes lo van a tener el año que viene y van a ver que es excelente profesional. Bueno, gracias al trabajo de ellos se aprobó la Ley de Seguridad Estructural y básicamente lo que hace es adoptar los reglamentos desarrollados por el INPRES y por el CIRSOC para que sean aplicables a todas las construcciones de obras públicas de carácter provincial en Córdoba, obviamente. Y este es un proceso que ha llevado muchos años. Vean, en esta breve línea del tiempo se trata de mostrar la evolución que tuvieron los reglamentos para llegar finalmente a esta instancia. Son procesos de larga duración, llevan mucho tiempo. Piensen ustedes, alguien que tiene hoy 20 años, 14 años atrás, estamos hablando del 2006, comenzó el primer reglamento que fue sometido a discusión, con lo cual ya hacía varios años atrás que venía en elaboración. Alguien que tiene, les decía, 20 años, cuando tenía 4 esto ya venía tratando de marchar para llegar a lo que se llegó durante el año 2019. La primera presentación de este reglamento argentino de estructuras geotécnicas, de estudios de suelo para geotécnicos, aparece en el año 2006. Luego tiene una serie de revisiones en las que se trabajó arduamente desde las diferentes instituciones para luego tener una versión un poco más acabada en el año 2015. Se volvió a someter a discusión hasta que finalmente queda el documento definitivo en el año 2008 y se establece la resolución en el año 2019. Mucho tiempo, mucha energía, pero finalmente se cuenta con un reglamento. ¿Y qué se dice? ¿Qué se dice en este reglamento? Básicamente establece los elementos mínimos que tenemos que contemplar para llevar adelante un estudio de suelos. Este reglamento se compone de 7 capítulos, 57 páginas, vean que es pequeñito, es escueto, pero muy claro y conciso. Y tiene adosado un documento, tal cual les había comentado, que son los comentarios al reglamento, casi tan importantes como el reglamento, porque logramos entender cuál es el espíritu de lo que está escrito en este documento principal. Y si ahora observamos con detenimiento, bien, cuáles son los capítulos que lo componen, cuáles son los nombres, van a darse cuenta que no es otra cosa más que la clase de geotecnia correspondiente a la unidad 9, basada en la exploración geotécnica, o que trata de la exploración geotécnica. Y vean, el capítulo 1, requisitos generales, todas las cuestiones vinculadas con el reglamento, cómo se debe hacer, cómo se debe leer, qué cosas tener en cuenta, cuál es la simbología que se va a utilizar. Luego, el capítulo 2, la planificación de la investigación geotécnica. Luego, ahí es la búsqueda de antecedentes, todo lo que habíamos estado ya hablando. Luego, la investigación geotécnica. En el capítulo 4, las excavaciones, perforaciones y técnicas de muestreo.
luego ensayos de campo, ensayos de laboratorio y finalmente el informe técnico. ¿Ven? Se ha logrado compilar en el CIRSOC lo que se venía enseñando desde hace décadas en el capítulo 9 correspondiente a la exploración geotécnica. Claro está, uno asume que en esta altura, a esta altura del partido, a esta altura de estas clases que estamos desarrollando, ustedes ya tienen un bagaje de conocimiento suficiente como para poder comprender de tipos de suelos, de métodos de exploración, de ensayos de laboratorio, condiciones particulares para caracterizar el material respecto a resistencia al corte, qué es un criterio de falla, qué es un criterio de fluencia, cuándo adoptamos criterios de rotura, de deformación, etc. Todo eso viene a parar entonces al reglamento 401. Vamos a revisar un poco entonces qué nos dice este reglamento. En primera instancia, en el capítulo 1, algo que está destacado aquí es que este reglamento es de aplicación específicamente a los estudios geotécnicos para viviendas, edificios, estructuras industriales, construcciones complementarias, puentes, hasta tanto se reglamente el diseño de los puentes, ¿cierto? Para obras portuarias, mástiles, líneas de transmisión eléctrica, digamos, toda estructura vinculada con la infraestructura civil es válida la aplicación del reglamento CIRSOC 401. Por otro lado, se especifican las investigaciones necesarias que debemos realizar en un predio a los fines de conocer sus características geotécnicas, poder determinar las condiciones de utilización de una determinada construcción y cuáles son los recaudos de seguridad que tenemos que adoptar en relación al terreno y a las construcciones que tenemos alrededor. No solamente concentrarnos en nuestra obra, sino ver qué ocurre a partir de la intervención en nuestro sitio con las construcciones vecinas. No sea cosa que nuestra construcción afecte a los vecinos y terminemos con un problema, no en nuestra obra civil, sino en las obras civiles colindantes. En el capítulo número 2 se presenta la información vinculada con la planificación geotécnica, tratando de establecer 5 aspectos fundamentales, creo yo. Primero, determinar si el predio y el sector donde vamos a realizar el proyecto es adecuado para llevarlo adelante. En segunda instancia, establecer si el diseño que podemos generar de fundaciones es seguro respecto a las construcciones colindantes, respecto al entorno y es viable económicamente. Por otro lado, pretende que uno pueda sugerir si el método constructivo para ejecutar la obra prevé riesgos durante la construcción o inestabilidades que pueden afectar a la obra, básicamente. Y una de las alternativas más importantes corresponde a indicar al proyectista si la posición en la cual cree que va a ir el proyecto es la más adecuada desde un punto de vista de la estabilidad estructural asociada a los costos. En algunas oportunidades, el proyecto está implantado en un sector donde la construcción de las fundaciones es extremadamente onerosa, modificando simplemente la posición puede llevar adelante altos beneficios económicos. Y esto es una de las cuestiones que están vinculadas con la planificación de la investigación geotécnica. El reglamento propone diferentes tipos o una clasificación en relación a la información que uno dispone. Por ejemplo, el tipo de estudio A corresponde a aquellos predios donde no tenemos información geotécnica previa. El tipo B es aquel donde sí disponemos de esta información. El tipo C es donde ya ocurrió algún problema en la fundación con los consecuentes daños sobre la construcción. Y finalmente el tipo D, que corresponde a los estudios de suelos que se realizan para establecer el nivel de seguridad en las construcciones próximas, en las construcciones vecinas. De esta manera, lo que se pretende es tratar de establecer cuál es la extensión, cuál es la magnitud del estudio en relación a la naturaleza del proyecto y las características que tenga el terreno de implantación. Se definen así que debe componerse por un estudio de gabinete, una visita y reconocimiento del predio,
tratar de identificar los aspectos topográficos más importantes, las condiciones hidrogeológicas, luego poder definir cuál es la investigación geotécnica propiamente dicha, establecer si es necesario realizar estudios especiales conforme a las condiciones de la obra y, de ser necesario, efectuar un seguimiento de la ejecución de la fundación durante la etapa constructiva. Otro aspecto que realza o que recalca es lo que normalmente ocurre durante nuestra actividad profesional, que es la vinculación que existe entre aquel que realiza el estudio de suelos y aquel que diseña las estructuras. En algunas oportunidades, aquel que hace el estudio y calcula las estructuras es la misma persona, el mismo estudio o el mismo equipo de trabajo. Pero muchas veces esto está desvinculado y es necesario aproximar las partes para que entre esta relación profesional que existe entre el geotecnista y el estructuralista se pueda obtener el mejor desempeño posible de la obra. De ser posible que esta interacción quede reflejada en el informe, en donde uno puede especificar el nivel de cargas máximos esperado, cuáles son los sectores en donde vamos a tener mayor concentraciones de tensiones, cómo es posible modificar tal vez las condiciones de proyecto para que se uniformicen más las cargas sobre el terreno. Todas estas cuestiones solamente van a surgir cuando haya un trabajo en equipo entre proyectista, estructuralista y geotecnista. Y así, vinculados ya al capítulo 3, que corresponde a la investigación geotécnica, plantea que el objetivo de esta investigación consiste en obtener la información relevante para que el proyecto funcione bajo adecuadas pautas de calidad, economía y seguridad. Creo que esto ya lo dijimos al principio de esta presentación, de esta clase, pero es importante destacar que ha quedado plasmado en el reglamento y no es algo que debemos dejar o algo que debamos perder de vista. Producto que la dirección y el planeamiento del estudio del suelo tiene que estar a cargo de un profesional universitario legalmente habilitado. Y no es menor esto. Es necesario, para poder realizar una actividad de estas características, poseer título universitario y estar habilitado por el colegio matriculante, que en este caso es el Colegio de Ingenieros Civiles. Noten también que se hace una diferenciación entre quiénes son los que dirigen y planifican respecto a los que van a hacer la supervisión y la ejecución de la tarea en campo, que puede ser el mismo profesional o no necesariamente, puede ser un técnico que haya sido capacitado de manera especial, que posea experiencia trabajando al lado del profesional para llevar estas tareas adelante, para que el profesional no tenga que estar en el momento en el que se ejecutan las tareas. Es el equivalente a pensar en el término de la obra. No es necesario que el profesional coloque los ladrillos, para eso hay un técnico que está debidamente capacitado. Acá es lo mismo, no hace falta que el ingeniero sea quien tire la cuerda para que se levante la pesa. No quita que normalmente uno lo pueda hacer, que conozca cómo funciona, cómo se realiza, hasta incluso que en algunas oportunidades uno ponga manos a la obra, ¿no? Pero fundamentalmente esa tarea debe ser llevada a cabo por un técnico. Del mismo modo va a ocurrir con los trabajos de laboratorio. No es necesario que el profesional sea quien se pone a tallar la muestra, quien nos pone dentro del consolidómetro, del edómetro o de la cámara triaxial. Eso lo puede hacer tranquilamente un técnico. No obstante, es de fundamental importancia que el profesional universitario y legalmente habilitado por el colegio sea quien esté inspeccionando para poder conocer si el ensayo se realiza de acuerdo a las normas vigentes o a las consideraciones particulares que sean necesarias en el momento en el que se realiza el ensayo. Del mismo modo que la interpretación, la redacción del informe, los registros de campo, de laboratorio, el análisis, las conclusiones, todo eso tiene que estar llevado adelante por el profesional que ha sido contratado para esta actividad. Y bueno, ¿qué debe incluir entonces esta investigación? Y debe tener el perfil geotécnico, como se los mostré con anterioridad,
qué ocurre con las aguas subterráneas, cuáles son las características físicas y químicas del medio, en el caso de que sea necesario para poder establecer agresividad del medio con los hormigones, cuáles son las características hidráulicas, mecánicas, de rigidez y resistencia, y cuáles son los riesgos que existen asociados entre el estrato de fundación y la estructura, fundamentalmente. Estos perfiles, noten esta distinción, estos perfiles, no es necesario que nosotros hagamos una perforación y veamos metro a metro qué está ocurriendo. Pueden ser también determinados mediante perforaciones y correlaciones o métodos de representatividad equivalente, donde uno pueda, a partir de un ensayo determinado, como se presentó anteriormente con los trabajos de Campanella, en donde a partir de resultados, sin que uno lo pueda ver físicamente, puede deducir cuál es el material que está en profundidad. Es decir, que uno pueda inferir el material que está atravesando a partir de los resultados obtenidos de un ensayo de Inca, por ejemplo, un ensayo de perforación continua. Esto nos lleva a pensar entonces que no debemos cerrar el estudio o creer que está terminado el estudio geotécnico cuando se entregó el informe. No, al contrario, lo más probable es que se requieran investigaciones geotécnicas complementarias durante la fase constructiva y en algunas oportunidades quizás hasta el final de la construcción o durante la vida útil de la construcción. Estas cuestiones quedan bien plasmadas en el reglamento y sirven de herramienta para poder mostrar a los profesionales intervinientes en etapa de proyecto o comitente cuáles son las condiciones y hasta dónde son los alcances de nuestro trabajo. Esto que les estoy diciendo es porque se ha difundido en la sociedad que la ingeniería es una ciencia exacta y nada más lejos de la realidad, menos con la geotecnia. La geotecnia no es una ciencia exacta. Y tal como se muestra en esta placa, 2 más 2 no siempre es 4, porque dos cosas con certeza absoluta puede dar como resultado algo completamente diferente. La realidad puede diferir de lo que nosotros hemos previsto en la etapa de estudios previos. Por lo tanto, es necesario que se entienda y que se empiece a transmitir que la ingeniería no es una ciencia exacta. No es exacto cuando definimos los parámetros, no es exacto cuando se definen los modelos de comportamiento. El único momento, creo yo, que la ingeniería es exacta, cuando existe y cuando vive dentro de nuestras mentes. En ese momento tenemos toda la certeza y toda la exactitud que ustedes quieran considerar. Desde el momento en el que nosotros pretendemos materializar esa exactitud en la vida real, se pierde la exactitud, se pierde la certeza y lo único que sabemos es que tenemos márgenes de seguridad, sabemos que contamos con hipótesis que tratan de aproximar nuestro modelo conceptual a la realidad y por lo tanto, esto espero que lo comprendan y lo remarquen, y por lo tanto la ingeniería civil y en general las ingenierías no son ciencias exactas. Lo que nosotros estamos estudiando son procesos en donde una modelización conceptual, una idea que ocurre dentro de nuestro cerebro, la tratamos de llevar a la realidad lo más próximo posible. Pero eso, y por eso lo destaco, 2 más 2 solamente es 4 en nuestras mentes. 2 más 2 en la realidad no es 4, puede ser otro número. Y en geotecnia es donde más se aplica. El nivel de variabilidad, el nivel de cambio que puede existir entre un punto de exploración separado a 1 metro de otro puede ser radicalmente diferente. Y es así donde ustedes van a preguntarse, pero entonces, ¿es posible disminuir la probabilidad de ocurrencia de falla? Y bueno, sí, se puede. ¿Y cuándo va a ser? Y a medida que vayamos incrementando los sondeos. ¿Y cuántos sondeos? Y imaginen que sea una fundación con zapatas. Si tenemos un sondeo en la posición de cada uno de los zapatos con una perforación suficiente del tamaño que tenga este cimiento y con la caracterización del material que va a tener sobre el estrato de apoyo, entonces habremos mejorado nuestra certeza y disminuido la probabilidad de falla.
Pero claro, si hacemos eso es porque hemos terminado de construir la fundación, y si terminamos de construir la fundación ya no estamos en etapa de diseño, en etapa de proyecto, y eso es lo que conduce a lo que está remarcado acá como una paradoja. Claro, la única forma de tener certeza es una vez que hemos construido las fundaciones, se terminó el edificio, entró en funcionamiento, pasaron 30, 40, 50 años y ahí decimos, ahora tenemos certeza de que el estudio geotécnico ha sido correctamente ejecutada. Mientras tanto, son tantas las variables involucradas en el problema que lo único que podemos hacer es reducir la probabilidad de falla, pero no garantizar certezas. Eso no hay en geotecnia. Algunas de las cuestiones frecuentes que se plantean consisten en cuántas son las cantidades de prospecciones, cuántos análisis de laboratorio, cuántos análisis de campo, cuántos puntos de exploración son los necesarios. Bueno, eso queda mucho todavía a criterio del especialista, y sobre todo el reglamento pretende establecer disposiciones mínimas, cuestiones que nos garanticen, bueno, al menos una exploración, bueno, dos tal vez, si la superficie es muy grande, si la obra lo amerita, se le da alguna más, y trata de fijar lineamientos generales para que podamos llevar adelante un trabajo dentro del marco de lo razonable. Basados en estas consideraciones, el reglamento propone tipologías de estudios. El tipo 1 corresponde a los estudios de factibilidad, donde la cantidad de prospecciones o la cantidad de sondeos que vamos a realizar sea al menos el 20% de las indicadas para un estudio de suelos en etapa de proyecto. Y básicamente estos resultados de factibilidad son para ser empleados en la etapa de anteproyecto. Los de tipo 2 corresponden a los denominados estudios para proyecto. En este caso tiene por objeto el diseño geotécnico de las obras, en donde vamos a determinar las propiedades físicas, químicas, mecánicas, etcétera, del material que estamos investigando. Y lo otro que vamos a tratar de hacer es establecer en qué condiciones se encuentra el agua subterránea a los fines de poder caracterizar qué influencia tiene sobre las obras. Claro está, el que posee más rigurosidad corresponde a los estudios durante la construcción, que en este caso, a medida que uno va ejecutando la fundación, se complementa toda la información geotécnica que obtuvimos en el tipo 1 y tipo 2, en donde es posible analizar si aparecen anomalías, aparecen cosas no previstas, algún pedazo de bloque, basura en profundidad. Muchas veces cuando se excavan las fundaciones aparecen basura, bolsas, pañales, cuestiones de ese tipo que no estuvieron previstas o no fueron detectadas durante los estudios preliminares, producto, como les decía previamente, de que no podemos andar pinchando todo el terreno en los lugares donde va a haber una fundación. No entra dentro de un concepto racional. Por lo tanto, los de tipo 3 serán aquellos ejecutados para la verificación de los tipo 1 y tipo 2. Otras de las cuestiones que normalmente surgen como un conflicto durante el diseño del estudio geotécnico es a qué separación vamos a realizar las perforaciones. Bueno, pretende de alguna manera establecer una lógica de razonamiento en relación a la variabilidad de la formación geológica. Entonces, cuando estamos en una llanura loésica, en donde sabemos que no va a haber gran variabilidad, y bueno, una distancia aproximada para realizar entre un sondeo y otro, 30, 40 metros. Pero fíjense ustedes que si son antiguas llanuras de inundación de los ríos, esto baja y pueden ser longitudes de 20 metros vinculadas con las características que tenga la obra. Entonces termina definiéndose una longitud entre prospecciones mediante un producto, en donde aparece un coeficiente que vincula el tipo de construcción y otra longitud que depende del tipo del terreno donde vamos a ejecutar nuestro estudio de suelos. Se establece así la descripción de las tipologías estructurales, en donde vamos desde la clase C1, viviendas unifamiliares de 2 plantas con una superficie máxima de 250 metros, hasta edificios de vivienda de 11 a 20 plantas, silos y tanques de almacenamiento.
¿Ven? Aquí se definen las cantidades mínimas de prospecciones recomendadas y cuáles son los coeficientes de distancia para estas prospecciones. Con esta tabla, entonces, asociada a la que vimos inicialmente, podemos establecer distancias entre exploraciones geotécnicas. Placas 59, fíjense que se terminan de clasificar otros tipos de estructuras. Noten que hay de diversas características, también están los puentes, las construcciones complementarias con diferentes tipos de áreas, hasta estructuras de tipo péndulo invertido. Son esas estructuras que vienen con una columna y la parte superior una gran masa. Bueno, ahí también está especificado cuáles serían las cantidades mínimas de prospecciones. Otro aspecto conflictivo que generalmente se presenta en esta etapa de diseño del estudio consiste en qué profundidad vamos a llegar con la exploración. Nosotros vamos a hacer una construcción. Imaginen una casa de 2 plantas que tiene 7 metros de altura. Cuando hagamos la prospección, ¿hasta dónde vamos? De profundidad. 1 metro, 5 metros, 20 metros, 80 metros. Ustedes piensen que en relación al equipo que disponemos, la profundidad a la cual podemos llegar. Un pozo excavado a mano puede llegar hasta los 30 metros de profundidad. Va a demorar mucho tiempo, va a ser muy laborioso y muy riesgoso, pero se puede llegar a 30, 40 metros de profundidad excavados a mano. Si ahora disponemos de equipo, podemos hacer una perforación de tipo petrolera, 3.000 metros hacia abajo. ¿Tiene sentido si yo voy a utilizar un equipo que sea capaz de perforar 3.000 metros para una casa de 2 plantas? Bueno, ahí es donde entra nuevamente el sentido común. Y el sentido común indica lo siguiente, y se los leo textual. La profundidad de investigación será tal que permite identificar los riesgos de origen geotécnico y determinar los parámetros de comportamiento del terreno relevante para el proyecto de las obras. Está clarísimo. Entonces, ¿cuál es la profundidad? La voy a decidir yo. ¿Y cómo? En base a los riesgos de origen geotécnico y de forma tal que me permita obtener los parámetros de comportamiento que son relevantes para la obra que yo voy a instalar. En definitiva, lo deja a la experiencia de aquel que va a realizar el estudio y que es el especialista en el área de conocimiento. Pero también debemos recordar que no siempre se puede ser especialista, sobre todo cuando uno es joven, está comenzando en el área de conocimiento, entonces necesitamos tener alguna referencia. Por ejemplo, para fundaciones de estructura será mayor o igual al máximo entre, me pone 6 metros, la profundidad del plano de fundación más 2 veces el ancho de la zapata o del pilote, o 10 veces el diámetro del pilote aislado. ¿Ven? Dan indicaciones, se dan algunas recomendaciones como para tener una idea de cuál es la profundidad que yo debería alcanzar, o aquella profundidad a la cual el incremento de tensión efectiva vertical debido a la carga actuante sobre la fundación sea el 10% de la presión efectiva de tapada. Tenemos algunas recomendaciones de cuál sería la profundidad. No obstante, esto queda sujeto a la experticia que posea el ingeniero geotécnico. De esta manera uno puede saber si en determinado lugar para una determinada construcción más de 10 metros carece de sentido. Si debemos en realidad realizar muchas perforaciones superficiales porque el método de fundación va a ser con platea, porque tenemos experiencia previa de que los terrenos son colapsables, no hay un estrato franco de fundación en profundidad más allá de los 12-14 metros. Entonces, como ya tenemos presente que algo así va a ocurrir, y bueno, intensificamos la cantidad en lugar de hacer una sola de gran profundidad. Respecto a los ensayos de laboratorio también tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, uno dentro de la clase 1 sería que uno debería hacer una clasificación, humedades naturales, pesos unitarios y definir parámetros de resistencia, rigidez o consolidación. Ahí se puede incluir también lo que correspondería a los ensayos de permeabilidad, ¿cierto? Ese sería como la clase más completa. Después está la clase 2,
en donde es la clasificación, la humedad natural y los pesos unitarios. Y así, la clase 5 dice ninguna, únicamente para determinar la secuencia estratigráfica. De esta forma vamos a decir, tenemos en la parte de arriba un limo, después sigue una arena y después vuelve un limo, pero no hay ninguna clasificación unificada para saber con certeza qué tipo de suelo es, tampoco hay ensayos para conocer los contenidos de humedad, menos parámetros de resistencia. Estas clasificaciones nos permiten a nosotros, primero, definir un costo de la actividad, un costo de cuánto nos va a salir a hacer el estudio de suelos. Y también tener presente qué vamos a dar por esos valores. Si vamos ahora a las actividades de campo y pensamos con qué equipo deberíamos trabajar, se nos proponen para los diferentes tipos de materiales técnicas de excavación. Por ejemplo, para los limos, utilizar perforaciones a rotación o percusión de manera simultánea con los ensayos CPT. Vimos que podíamos utilizar equipos de rotación en donde realizamos una identificación. Y dentro de esa misma perforación podremos realizar una INCA, de manera tal de tener la caracterización mediante los ensayos de laboratorio, vamos a tener la perforación para poder ver visualmente cómo está conformado el perfil y sumado a esto vamos a establecer los parámetros de resistencia in situ, los parámetros de resistencia en el lugar. Del mismo modo aparece para las arcillas, para los suelos que poseen bloques y gravas, las arenas. Ustedes aquí van a poder poner pausa y leer en detenimiento cada uno de ellos, pero van a ver que las técnicas son las mismas, simplemente cambia el tipo de material sobre el cual vamos a trabajar y claro, si estamos en presencia de una roca y no vamos a poder hacer percusión, para la percusión vamos a romper todo y no vamos a poder adentrarnos en profundidad, por lo tanto será de rotación, compresión y con alguna de las brocas que estuvimos viendo en la primera parte de esta clase. Algo que se destaca y que está vinculado con estos nuevos tiempos en los que estamos viviendo es que se hace especial atención a las excavaciones y las perforaciones, fundamentalmente en lo que refiere a la seguridad personal, a los elementos de protección personal, los que deben haber escuchado ya a lo largo de la carrera, los EPP. Pero no entendidos como elementos aislados, sino comprendidos como un sistema que protege la vida del operario, de aquel que esté trabajando con las máquinas, para su seguridad, en donde en la obra realmente es muy difícil lograr que se logre la utilización de estos EPP. Sobre todo porque el personal no está acostumbrado, son incómodos, dan calor, el trabajo es pesado, pero lentamente se va tratando de incorporar. Muchas veces se están en trabajo de campo y uno dice, pónganse en el casco, por favor. Dice, pero si estoy en el medio de la nada, ¿para qué el casco? Y muchas veces, trabajando con el casco puesto, uno se agacha y si no tuviera el casco puesto, se golpea contra algún parante, contra alguna masa, contra algo filoso. Entonces son realmente importantes. Sobre todo, proteger las partes que son más vulnerables del cuerpo. Las cabezas, las manos, los dedos, es algo sumamente importante. Con el paso de los años uno se va dando cuenta y va aprendiendo que en las cuestiones hasta más simples, si uno utilizara los elementos de protección personal, evitaría mucho los accidentes. En esta imagen, bueno, cambiando un poco de tema, ¿no? En esta imagen se muestra una perforación y una calicata realizada en un terreno en el que está en la izquierda, en esa imagen, ustedes van a ver como un foco, una luz que está en el fondo de un pozo. Lo que se estaba haciendo en este caso era un estudio después de la construcción, para poder analizar en un punto representativo cómo había quedado la integridad del pilote, cómo estaba construido a lo largo del fuste. En la imagen que está sobre la derecha es un corte en donde se evidencia cómo está conformada la matriz de suelo, hasta llegar finalmente al estrato rocoso. Algo que quisiera destacar
respecto a esto que les vengo comentando del reglamento es que no se propone para la ejecución de los ensayos de campo la exclusividad en la adopción de una norma determinada para las exploraciones. Usualmente es de práctica tradicional en todos los pliegos especificar el ensayo de SPT, por ejemplo. Pero no dice la norma que haya que hacer eso, no lo dice el reglamento. La metodología de ensayo tiene que estar especificada por aquel que conoce sobre lo que se debe hacer. Entonces uno podría definir ensayo de penetración, perforaciones, ejecutar ensayo de plato de carga, ensayos geofísicos, geoeléctrica. Uno tiene que proponer cuál es el ensayo que se adapta a los requisitos de la obra. Es por eso que el reglamento no fija una norma determinada, sino que fija una serie de procedimientos, es más una cuestión procedimental, de manera tal que aquel que va a llevar adelante el estudio pueda definir qué cosas son importantes y qué cosas no tanto. Vean entonces que respecto a los ensayos de penetración propone que puede ser el SPT, el CPT, los ensayos de penetración dinámica, cualquiera sea su configuración, siempre que conozcamos cómo correlacionar adecuadamente con los parámetros. Vean allí en la figura 68, se está ejecutando un ensayo súper liviano con un equipo de funcionamiento automático, en donde la barra, ustedes yo no sé si la alcanzan a ver, pero es finita, es una barra de 16 milímetros de diámetro, que posee la misma energía que el equipo grande, que el equipo que tiene una pesa de 66 kilos. Entonces la precisión, la disponibilidad del equipo, la facilidad con la que se lo puede trasladar y ejecutar el ensayo es radicalmente diferente a tener que armar un trípode con el motor explosión, con lo que con eso lleva, con los riesgos asociados en manejar pesos tan elevados. Y los resultados que se obtienen, vean ustedes, se presentan sobre los gráficos de la derecha, poseen las mismas características y tienen una continuidad que permite definir incluso hasta estratos de 40-50 centímetros de espesor con una precisión magnífica. Entonces hay que quitar los moldes un poco que tenemos predefinidos y comenzar a explorar nuevas alternativas que son más eficientes, más eficaces y que permiten obtener mejores resultados que con los equipos tradicionales. Otra de las cuestiones que pretende regular el reglamento corresponden a la cantidad de puntos de inspección que uno debería realizar sobre una obra de ejecución lineal, que podría ser un canal o un camino. La separación mínima establecida es de 100 metros con una separación máxima de 500 y en este tramo propone que realicemos al menos 3 puntos de control. Del mismo modo, para una obra superficial, una platea para una vivienda de entre 200 a 600 metros, que al menos tenga 3 puntos de control para tener una representatividad del sector. Del mismo modo, plantea cómo debería uno realizar ensayos de permeabilidad y sobre todo nos da un poco de información respecto a qué ensayos de laboratorio debería realizarse y cuál es la metodología habitual para este tipo de trabajos. Pero yo quisiera recalcar por último qué es lo que pide para el informe técnico, para lo que nosotros vamos a entregar como estudio final y que va a quedar como respaldo en la documentación de proyecto. Y bueno, básicamente uno debería indicar cuál es el tipo de estudio que se ha realizado, si es el tipo 1, 2 o 3, que acuérdense correspondían a los de anteproyecto, a los de proyecto o a los de construcción, donde se especifican en este informe el objetivo, las características de la obra, qué tipo de estructura va a asentarse en el terreno, dónde se han ubicado los puntos de exploración, cuáles son los trabajos en campo y en laboratorio que se han realizado, cuál es el tipo de procesamiento de datos empleado en gabinete, una descripción del perfil geológico y finalmente, cuáles son las fundaciones recomendadas, las cotas de fundación y cuáles son las precauciones que deberían tomarse respecto
a las estructuras de contención, a las estructuras próximas, vecinas, y cuáles pueden ser las posibles patologías que podrían presentarse en las fundaciones. De esta manera queda cerrado todo un paquete de información en donde se resume toda la actividad que fue llevada a cabo. Solo me resta decir que este reglamento 401 tiene el espíritu de incrementar la seguridad en las obras civiles. Establece la obligatoriedad de utilizar estudios geotécnicos, también diferencia los estudios en relación a sus alcances. Así los caracteriza en tipo 1, 2 y 3 y plantea los requisitos mínimos que deben cumplir estos escritos, estos estudios, estos tratados. Lo importante y lo interesante es que, a diferencia de los otros, no es un reglamento rígido, sino que preserva cierta flexibilidad en la planificación para que el criterio del ingeniero esté presente, en donde pueda basarse en sus antecedentes, en su experiencia y experticia. Esta serie, la serie 400, seguramente va a seguir creciendo y aparecerán en el futuro los correspondientes reglamentos 402 y 403. Así damos entonces por concluida la clase correspondiente al capítulo número 9 de exploración geotécnica. Espero que haya sido lo más clara posible y que nos genere las expectativas de poder trabajar en este hermoso campo que es la geotecnia. Así me despido entonces hasta nuestro próximo encuentro, donde trabajaremos la unidad número 10 correspondiente a empujes de suelos. Vamos a juntar todo lo que hemos adquirido de conocimientos en esta materia para comenzar a analizar estructuras geotécnicas. Así que nos vemos pronto.